Dice, por la noche o por la mañana. Pero vamos a ver el lado espiritual de ese sentimiento y ese poder que nosotros debemos de tener del servicio para salir de nosotros, de nuestro mundito, hacia los demás. Y dice aquí, en el librito Un Chirris, que es lo mejor de Bill, en el capítulo de amor, de la próxima frontera de la sobriedad emocional, dice así: recientemente he llegado a creer que esto se puede conseguir. Dice, lo creo así porque he visto a muchas personas como tú y como yo que anduvieron tanto tiempo perdidas en las tinieblas. Empezar a obtener resultados. Cuando nosotros empezamos a tener resultados, dices, chinga, como que esto sí funciona, algo está pasando, pero no lo podemos explicar, pero sí lo sentimos. Dice, el otoño pasado la depresión, sin tener ninguna causa racional, casi me llevó a la ruina. Empecé a temer que me esperara otro largo periodo crónico como nosotros lo tenemos, una depresión, y nos vamos hasta el sótano, ya hasta unas cuestiones de suicidio o anexo ahí en el psiquiátrico. Entonces, y eso a veces sin tomarnos ni una sola gota de sustancia de alcohol o droga, y estamos locos bajo la depresión, ¿no? Dice, empecé a tener que me esperaba otro largo periodo crónico. Teniendo en cuenta las angustias que he pasado con las depresiones, no era una perspectiva muy prometedora. Me preguntaba una y otra vez, ¿por qué los 12 pasos no sirven para liberarme de la depresión? Y esto lo decía Bill W. Le lo decía porque dice que él era el rey de las borracheras secas. Veía cómo los demás se seguían recuperando, empezaban a recuperarse y empezaban a tener resultados y ya hablaban de Dios, y él seguía deprimido. ¿Por qué? Porque seguía con el egoísmo enraizado en su alma, en su espíritu, en su conducta. Dice, hora tras hora tenía la mirada fija en la oración de San Francisco de Asís. Es mejor consolar que ser consolado. Aquí tenía la respuesta. Dice, ¿por qué no funciona? Se preguntaba él, ¿por qué no funcionaba? Y dice, de repente me di cuenta cuál era el problema. Mi defecto principal y característico siempre había sido la dependencia, una dependencia casi absoluta de la gente, dice, o las circunstancias. Me proporcionaban prestigio, seguridad y cosas similares. Acuérdense que nosotros no damos pasos sin guaracha. Queremos hacer una cosa, pero que nos retribuyan con algo, por lo menos con reconocimiento. No, sí, fíjense, Sandy siempre está dispuesta a las tazas, a lavar acá, a barrer, y, o sea, el reconocimiento, ¿no? Que me vean acá. Entonces dice, esas son cosas materiales, no espirituales. Dice, cosas similares. Al no conseguir estas cosas tal y como las quería según mis sueños perfeccionistas, yo había luchado por tenerlas, y cuando llegó la derrota me sobrevino la depresión. No tenía la menor posibilidad de convertir el amor altruista, ese amor altruista donde yo lo he visto mucho, afuera del Hospital General. Hay mucha gente que va a rezar y te dice, acércate, no importa de qué chingada religión sea, vente, vamos a echarnos un Padre Nuestro, lo que sea, vamos a rezar por los enfermos que están allá adentro. Pero hay gente que llega, hace tortas, unas 100 tortas, y va y las regala a las personas que están ahí sentadas, acostadas. Tuvieron que aventarse 1 o 2 noches afuera del hospital porque no tienen a dónde ir, o no tienen familiares que les den posada, o gente que está hacinada en un vehículo, y va y regala tortas, atole. Es ese amor altruista, de dar todo sin esperar nada a cambio. Pero pues nosotros no tenemos ese poder, ese recurso interior, ese poder que te llena de satisfacción y decir, sí voy a hacer esto, y aunque con pena y vergüenza, voy a ir a regalar unas gelatinas. Hay mucha gente que las necesita, que tiene hambre, pero mi egoísmo es más canijo, ¿no? De querer ser una persona buena, altruista, que no sepa que quién chingados lo fue a dar, sino pues alguien que necesitaba del amor de los prójimos.
Dice, no tenía la menor posibilidad de convertir el amor altruista de San Francisco en una manera de vivir alegre y factible, hasta que no se extirparan esas dependencias funestas y casi absolutas. Y eso es que en algún momento, después de muchos años de borrachera seca, llega el padre Dowling en un grupo en Nueva York que tenía Bill W., donde hacían sus juntas después de haber dejado la casa donde se suicidó una persona. Ahí empezaron a pagar la renta, ¿no? Sus primeras rentas de Alcohólicos Anónimos, y tenían un lugar, dice, en la antigua calle de 24 en Nueva York. Y en algún momento llega el padre Dowling, está bajo el bombero Tom preparando café, ya todos se habían ido a su casa, y Bill W. estaba en el segundo piso, así como aquí, ¿no? Que abajo estuviera la sala de juntas y él tenía un despacho arriba. Y le dice el bombero Tom, le dice, llegó una persona, ¿sí quieres que suba? Y Bill W. dice, otro enfermo, ¿no? Y dice, ya casi le decía, dile que no estoy, ¿no? Dile que esté chingando. Y le dice Bill W. al bombero, le dice a Tom, le dice, sí, dile que suba. Dice, y yo estaba oyendo, dice, cómo trabajosamente iba subiendo las escaleras. Dice, de repente, cuando él subió, dice, sentí como que se transformó la atmósfera de ese cuarto. Dice, era una persona, un ministro religioso que traía su sotana, no sé, su vestimenta. Dice, era un clérigo de no me acuerdo qué congregación jesuita, es, ¿no? Un jesuita, perdón. Y empezó a platicar con Bill W. que si los 12 pasos eran acerca de los ejercicios espirituales de Francisco de Loyola, de San Ignacio de Loyola. Y pues dice Bill W., pues yo a ese ni lo conozco, ¿quién sabe? Dice, estos son principios espirituales que empecé a recopilar. Todo eso entonces empezó a tener una relación como que muy confidencial, muy introvertida con ellos, confiadamente. Y en ese momento, dice, fue como por primera vez que Bill W. hizo su cuarto y quinto paso. Dice, porque sacó todo lo que para él tenía de odios, miedos y situaciones de preguntas y añoranzas y situaciones que tenía atravesadas aquí en el alma, en el espíritu. La cuestión, para regresar a todo esto, es que Bill W. le pregunta al padre Dowling, dice, yo en algún momento podré alcanzar esa tranquilidad de espíritu como mis demás compañeros. Y el padre Dowling le dice, no, nunca, jamás. Yo no sé, ¿cómo, o sea, cómo otros sí y yo no? Dice, pero es que no te das cuenta, Bill, que todo lo que has construido es espiritual y todo lo que tú estás exigiendo es material, reconocimiento, aprobación, dinero, cuestiones de tangibles como de la casa del perro, situaciones materiales, ¿no? Y dice, y todo lo que has construido es espiritual. Dice, tú no vas a encontrar nunca esa tranquilidad de espíritu, dice. ¿Por qué? Porque es una especie de sed divina. Dice que nos lleva a transformarnos a nosotros en alcanzar ideales más grandes y más nobles. Porque esto que estamos haciendo nosotros, compañeros, es el kindergarten espiritual. Es apenas el comienzo de todo lo que nosotros podemos dar y llevar a los demás. Nosotros tenemos esa obligación moral de demostrarle con hechos cómo nos estamos recuperando aquí dentro del grupo y demostrarles a la gente que está allá afuera que no tiene ninguna oportunidad de recuperarse ni con un psicólogo, psiquiatra, ministro religioso o doctor, que nosotros sí nos hemos podido recuperar, dice, de un estado de mente y cuerpo, dice, aparentemente irremediable. Y entonces tenemos esa obligación moral
de dar testimonio acerca de lo que estamos haciendo nosotros y cómo nos estamos recuperando, de despojarnos, dice, de esas dependencias, dice, funestas y paralizadoras de ese egoísmo. Entonces ver este programa bajo esa situación espiritual y no racional, sino a través del espíritu. Gracias. Órale, Palina.